En la clase de hoy veremos el aprendizaje por retropropagación para el perceptrón multicapa. Habíamos visto ya el perceptrón multicapa y cómo podíamos entrenarlo aplicando el método de corrección del error o la regla delta, en el que lo que hacíamos era comparar la salida deseada con la salida que nos da el perceptrón, y en base a esta señal del error ir modificando los pesos sinápticos hasta conseguir la salida deseada. Pero para el caso del perceptrón multicapa, ¿qué haremos en las capas escondidas? Porque en realidad no tenemos disponible la salida que da la red neuronal, sino que tenemos las conexiones intermedias. Entonces no podríamos calcular el error como la diferencia entre la salida de la red neuronal y la salida deseada. Entonces, la filosofía subyacente que vamos a utilizar es cambiar en una gran proporción aquellos pesos que provoquen, aquellos pesos en las capas ocultas, en las capas intermedias, que provoquen un cambio grande en los errores medidos a la salida. Y si, por otra parte, los cambios en estos pesos en las sinapsis intermedias no representan o no provocan un cambio grande en la magnitud del error a la salida, no modificarlos tanto, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una neurona, la neurona J-ésima, que es una neurona de salida, y por lo tanto podemos allí medir la señal del error, E sub j, como la diferencia entre la señal deseada de sub j, siempre en el instante n, y la diferencia entonces con la salida de la neurona, que es I sub j también en el instante n. Podríamos hacer una medición del error total de todas las neuronas de salida, suponiendo que tenemos más de una, con una figura de mérito como este índice J, que es un medio de la sumatoria de los errores al cuadrado en un determinado instante de tiempo para cada una de las neuronas de salida, como decíamos. Podemos observar también que definimos la función b sub j en el instante n, o la función de potencial o de campo de la neurona, como la sumatoria para esta neurona J-ésima de todas sus entradas, que son salidas de otras neuronas, atravesadas por los pesos sinápticos omega sub ji, y a su vez podemos definir la salida I sub j de esta neurona como ese campo atravesado a través de la función no lineal o función de activación, que es lo que se aprecia en esta ecuación 4. Lo que deberíamos hacer entonces es tratar de minimizar esa figura de mérito J que hemos establecido, y esa figura de mérito J la vamos a hacer decrecer, vamos a minimizarla a través de ajustar los parámetros libres que tenemos para nuestra red, que en este caso son los pesos sinápticos. Entonces haremos un gradiente que dependa de esos pesos sinápticos, como lo expresamos en la ecuación 5, que es como una suerte de regla de la cadena para expresar las dependencias. Primero de J, de la figura de mérito, respecto de los errores, ¿sí? Los errores en la neurona J-ésima, fíjense que depende de cómo es la salida J-ésima, ya que
la D sub j es como una referencia, y para cada instante de tiempo es fija. A su vez, y siguiendo esta suerte de regla de la cadena, las salidas I sub j dependen de estos campos de potencial, B sub j, que teníamos definidos a través de la ecuación 3, y estos campos de potencial a su vez varían respecto de los pesos sinápticos, ¿sí? Bueno, de la ecuación 2 lo que obtenemos es que la derivada parcial de esta figura de mérito j respecto de el error es directamente el error en el instante n. De la ecuación 1 lo que obtenemos es que la derivada parcial del error respecto de la salida j-ésima, siempre en el instante n, es menos 1. De la ecuación 4, obtenemos que la derivada parcial de las salidas respecto de los campos de potencial B sub j es directamente la derivada de la función de activación, y la derivada parcial de los campos respecto de los pesos es ni más ni menos que la salida de las neuronas anteriores, las I sub I, que esto está expresado en la ecuación 9. Con lo cual, si reemplazamos esto en la expresión que teníamos anterior, la ecuación 5, que nos daba la variación de J respecto de los pesos sinápticos, nos queda esto igual a menos el error a la salida de la neurona j-ésima por la derivada de la función de activación en la neurona j por la salida I sub I, las salidas anteriores. Por lo tanto, la actualización de los pesos sinápticos va a venir dada por la ecuación 11, que, si nos fijamos, es proporcional justamente al gradiente, como decíamos cuando analizamos el cálculo del ajuste de pesos para el perceptrón, ¿sí? Entonces nos queda proporcional con esta constante de proporcionalidad eta, que era lo que denominábamos velocidad de aprendizaje. La otra manera de expresar esta actualización de pesos es como se aprecia en la ecuación 11, eta por una función delta, que no es ni más ni menos que el error por la derivada de la función de activación en el punto de pasaje del valor del campo de entrada de la neurona, multiplicada por las salidas de las neuronas hacia arriba de la neurona J. Y aquí aparece este término, delta, que justamente le da el nombre a esta regla de actualización de los pesos que ustedes van a encontrar también como regla delta. En la ecuación anterior, entonces, vemos cómo se define este coeficiente delta sub j, y con esa expresión que está representada en esta ecuación 12, vemos dos aspectos interesantes. Por un lado, que el ajuste de los pesos sinápticos que viene dado por este factor delta depende de la señal del error, del E sub j. Y
Otro aspecto que tenemos que considerar es que también depende de la derivada de la función de activación, por lo cual nos conviene siempre elegir funciones de activación que sean continuamente derivables. Bien, con esto en mente, pensemos entonces que tenemos que calcular este delta sub j para dos casos bien diferenciados. Por un lado, para el caso en que tengamos la capa de neurona de salida, y en esta situación directamente se calcula con la expresión 12, porque depende del error, ya que disponemos del error. Y para los nodos intermedios o escondidos, este delta, este factor delta sub j, lo tendremos que calcular con la expresión 13, vale decir, tenemos que ver de qué manera nuestra figura de mérito j va a depender de las salidas de las neuronas, de las I sub j. Porque, como decíamos, no teníamos disponible el valor verdadero de las salidas. Muy bien, consideremos ahora entonces que tenemos dos neuronas, una neurona de salida que ahora ya no se llama J, sino se llama K, y una neurona previa que sí se llama J. Entonces, considerando esta nueva nomenclatura, el error va a ser el E sub K, que va a ser la diferencia entre las salidas I sub K y las deseadas D sub K, con lo cual nuestra figura de mérito pasa a ser J igual a un medio de la sumatoria de K, que pertenece a todas las salidas, del error al cuadrado, del error cuadrático, siempre para el instante n. Si lo derivamos respecto de las I sub j, que son las salidas anteriores, tenemos esta suerte de derivada parcial de j respecto de las salidas I sub j, que no va a ser otra cosa que la sumatoria en k de el error E sub k por la derivada parcial del error respecto de las salidas. Si usamos nuevamente la regla de la cadena para determinar la derivada de j respecto de las I sub j, fíjense que lo que nos queda es el error de la salida de sub k multiplicado por la derivada parcial de los errores respecto de los campos, de los b sub k, y a su vez la derivada parcial de estos campos respecto de las salidas I sub j. Esta es la ecuación número 15, ¿sí? Siendo que el error entonces en la neurona K de salida es D sub K menos I sub K, y que I sub K es el campo atravesando la función de activación phi sub K, la derivada respecto de los campos, como vemos, va a ser menos la derivada de phi sub K del campo que la está atravesando, como expresa la ecuación 16. A su vez, si analizamos el gráfico, este grafo de neurona que tenemos, representando a la neurona de salida K y a la neurona J, vemos que finalmente la derivada de el campo respecto de las salidas anteriores, del campo de la neurona K respecto de las salidas de la neurona anterior, que es la I sub J, es ni más ni menos que el peso sináptico omega de KJ que está vinculando a ambas neuronas, y es lo que expresa la ecuación 17. Con lo que, si tomamos estas ecuaciones, nos queda
que la derivada de J respecto de las salidas de la neurona oculta de la I sub J es menos la sumatoria en K del delta sub K por los pesos. De este modo, la ecuación que estábamos buscando del delta para las capas ocultas, para las capas intermedias, fíjense que nos queda igual, como establece acá la ecuación 19, nos queda igual a la derivada de la función de activación atravesada por los pesos, por el campo, proveniente de la neurona J, por la sumatoria en K de los delta sub K por los pesos que unen a la neurona de salida con la neurona de aguas arriba, digamos, la que está en la capa anterior. Y finalmente, con este delta sub J así calculado a través de la ecuación 19, podemos actualizar los pesos sinápticos de las capas ocultas con una expresión como la 20, que fíjense me da el valor de variación del peso para el instante n+1, que es el peso previo, la variación que teníamos para el peso previo, multiplicada por un coeficiente alfa, que denominaremos momento, y ya enseguida vamos a ver para qué sirve. Y a este delta anterior de peso sináptico le añadimos otro término que depende de la delta sub J, así calculada, multiplicado por la salida y el eta, que era el coeficiente o velocidad de aprendizaje. Este último coeficiente que aparece en la ecuación 20, que es, definimos como el momento, fíjense que ayuda a que en el proceso este de minimización del gradiente no caigamos en mínimos locales o en ciclos que quedemos oscilando alrededor de un mínimo. Fíjense cómo sería el ajuste que se va dando en dos situaciones, cuando alfa vale 0 o cuando alfa es distinto de 0, en una superficie. Imaginen que estas figuras son cotas de nivel que tenemos sobre la superficie del error que estamos minimizando. En el caso de no tener este momento, o sea, hacer alfa igual a 0, los saltos se van dando de modo tal que podemos, acercándonos al mínimo, quedar oscilando y no caer nunca en ese mínimo. Sin embargo, si le damos un pequeño valor entre 0 y 1, el J va disminuyendo, como se aprecia, desde una primera situación J1 a una situación J2 y así sucesivamente, hasta poder caer en forma más directa y suave sobre el mínimo, que es el que queremos hallar al aplicar sucesivamente esta actualización con la regla delta generalizada, ¿sí? Con las ecuaciones que hemos estado analizando en las filminas anteriores, vamos a ver cómo calcular entonces nuestro algoritmo de aprendizaje por backpropagation o retropropagación. Y vamos a diferenciar dos pasos de computación. Uno que es hacia adelante, cuando presentamos los patrones de entrada a nuestra red neuronal, y estos patrones van propagándose capa por capa. Aquí irán propagándose de la capa I a la capa J y de la capa J a la capa K, y allí nos dará la salida de la red neuronal,
que compararemos con la salida deseada y obtendremos la señal de el error, ¿verdad? Esta señal de error me va a servir para calcular la delta de la capa de salida y así actualizar esta capa de salida. Una vez que actualicé la capa K, que es la capa de salida, tengo que calcular el delta para la capa intermedia a partir de los pesos que tiene la capa J y las salidas de la capa I, y así actualizo la capa intermedia J. Una vez que actualicé eso, retropropago, de ahí el nombre del algoritmo, los cálculos que estoy haciendo en esta capa intermedia y actualizo con una nueva delta que calculo para la capa I, actualizo los pesos de la capa de la primera capa o capa I. Cabe aclarar que, como ya lo hemos adelantado, la función de activación para calcular todas estas derivadas parciales debe ser diferenciable. Por eso se suelen utilizar funciones sigmoideas, tangentes hiperbólicas, etc. Y otro tema que hay que tener en cuenta es respecto del parámetro de la velocidad de aprendizaje, que tiene que ser un valor de compromiso entre velocidad de aprendizaje y estabilidad o convergencia de la red hacia ese valor final de ajuste de este mapeo de entrada y salida. La implementación de nuestro algoritmo de retropropagación o backpropagation entonces tendrá el siguiente aspecto. Iniciaremos seleccionando una velocidad de aprendizaje eta y repetiremos la siguiente secuencia hasta obtener un desempeño satisfactorio. Esa condición de corte va a ser o bien que la norma euclidiana del vector de gradiente sea lo suficientemente pequeña o que el cambio en el error cuadrático medio por épocas sea lo suficientemente pequeño. Eso se ve reflejado en que las variaciones en los pesos sinápticos van a tender a converger hacia un valor constante o más o menos constante. La secuencia que tenemos que repetir entonces es, para cada vector de entrada, que van a ser los ejemplos a partir de los cuales necesito que la red aprenda, calculamos la salida resultante, que es la I sub k, calculamos el delta sub k para esta capa de salida y luego la variación en los pesos de la capa de salida y la previa entre k y j, calculamos los delta sub i para todas las capas escondidas, siempre progresando capa por capa desde la salida hacia la entrada, calculando los delta y las variaciones en los pesos. Una vez que hicimos toda la retropropagación, cambiamos todos los pesos sinápticos de la red y volvemos a presentarle el mismo vector de entrada para que vuelva a realizarse este ajuste, que como vimos va primero entonces una propagación de entrada a salida con el vector de entrada y luego el ajuste desde la salida capa por capa hacia la entrada para ajustar los pesos sinápticos. Bien, para concluir, veremos las ventajas y las limitaciones que tiene el perceptrón multicapa combinado con esta regla de aprendizaje supervisado que es la retropropagación. Tiene la ventaja de que se realiza una computación local, o sea, los cálculos se van haciendo localmente en paralelo para los distintos caminos que va teniendo la señal de entrada
atravesando las distintas neuronas. Y tiene la ventaja que, como hemos visto para la arquitectura de la red neuronal, es tolerante a fallos o tiene una degradación suave en su comportamiento cuando la información de entrada, los patrones de entrada no son completos o vienen perturbados por algún ruido. Tiene la ventaja también de que es simple de implementar y de bajo costo computacional, y que, como veremos en la clase que viene, el perceptrón multicapa se puede proponer como un aproximador universal de funciones de todo tipo, funciones no lineales, por lo que se suele conocer con el nombre de filtro universal. Entonces es una solución efectiva y sencilla a problemas que pueden ser complejos. Entre las desventajas que nos encontramos de esta combinación del MLP y backpropagation es que la convergencia puede ser lenta. Corremos el riesgo si la superficie del error tiene mínimos locales, de caer en estos mínimos locales y quedar atrapados. Ahí también interviene el ajuste en el coeficiente alfa que vimos del momento, que permite que si está bien seleccionado podamos salir de esos mínimos locales y poder evolucionar a la búsqueda del mínimo global. La desventaja también es que presenta problemas a gran escala, la combinación del MLP y el backpropagation. Vamos a ver que cuando necesitamos realizar redes con muchísima más cantidad de neuronas y muchísima más cantidad de capas ocultas, son convenientes algunas arquitecturas que son las que se están utilizando actualmente para lo que es reconocimiento de imágenes y de patrones en tiempo real, como puede ser las redes neuronales convolucionales y el aprendizaje profundo que veremos más adelante. En la próxima clase vamos a continuar analizando los perceptrones multicapa y el algoritmo de aprendizaje por retropropagación para ver algunos truquitos y características que son útiles a la hora de hacer implementaciones.